Hola, en el video pasado estábamos hablando de fenomenología y decíamos que es lo de hoy porque estábamos jugando, pues, no es así como que una especie de moda. La fenomenología es, digamos, como que la atención a el pensar originario. Y para eso les vamos a recomendar un hermoso libro de esta autora, Pilar Gilabty, Huellas Heideggerianas en la obra de Edmundo Gormán, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Históricas. ¿Se ve? Trabaja aquí en Históricas en la UNAM. Es una investigadora, doctora, estudió en París, hizo este texto que dice Huellas Heideggerianas, o sea, de Martin Heidegger, en la obra de Edmundo Gormán. Hace un trabajo sobre Gormán, sin embargo, lo que les vamos a recomendar, bueno, a los que les interese Gormán, pues que lo estudien, pero más que nada, aquí en este pequeño libro, trae como un apartado, una introducción, un pensar preparatorio para que se entienda cómo es que O'Gorman estaba influenciado por Martin Heidegger, ya desde entonces, hace muchos años. Entonces la doctora Gilabty hace una como introducción y después hace un texto expresamente filosófico, se llama La historia como ciencia, la ciencia de la historia. Luego, sobre hermenéutica, aclaraciones conceptuales, la noción hermenéutica en la filosofía de Martin Heidegger, la comprensión de la fenomenología como fenomenología hermenéutica, y después la fenomenología hermenéutica como ontología. O sea, se habla del fenómeno, de lo que aparece, de lo que no aparece, de la hermenéutica, de lo que se dice, de lo que no se dice, y de la ontología. Del ser y de la nada. Ya después trabaja sobre pues unas críticas que hace O'Gorman, ¿no?, sobre la idea del descubrimiento de América, cómo se creó el término América y todas esas cosas. Después, el engaño de la historiografía, 1946. Después, estudio preliminar a la historia natural y moral de las Indias. Bueno, esto casi no nos interesa, sino la parte de la primera parte, ¿no? La comprensión de la fenomenología como fenomenología hermenéutica y la fenomenología hermenéutica como ontología. La doctora hace un breve trabajo, tiene su tesis de doctorado, luego se los muestro. Por aquí tenemos el texto. A ver, déjenme ver. Como que lo había subido, pero no. Creo que está ahí abajo. Bueno, luego se los enseño. Por lo mientras, ¿sí? Está en Históricas, lo pueden comprar ahí, con la credencial. Cuesta poquito. Y el asunto es de que lean esta primera parte. Fenomenología. Aquí en este canal, como han visto, pues hemos estado señalando meramente, no nos metemos de lleno en la filosofía. Lo más denso está en las aulas. Los videos, yo creo que si así es difícil que estén despiertos y se mantengan despiertos los alumnos, cuanto más con videos de filosofía. Pero bueno, han tenido mucho éxito los que han estado hablando
sobre Nietzsche y cosas así, ¿no? Entonces aquí les vamos a referir así muy brevemente. La fenomenología es, decíamos, la consideración a las cosas mismas. Así la puso el maestro Husserl, maestro de Heidegger, al cual le dedicó su obra magna, Ser y Tiempo. La consideración a las cosas mismas. Y ya lo hemos visto, ¿no? Dejar ser, dejar aparecer. Dejar aparecer, recuerden, no solo lo que se aparece, la pluma, sino dejar aparecer su propio misterio, porque es un misterio el aparecer de la pluma, es un misterio el surgir, el nacimiento del Dios Huitzilopochtli. Cuando nosotros decimos que jamás se apareció nadie como su Padre, pues es precisamente porque obedece a un misterio. Este misterio no le podemos llamar de alguna manera algo, porque no es una cosa. No un algo como un Dios, no un algo como un misterio, no un algo, no es algo, no es nada absolutamente, ¿sí? O sea, se refiere al misterio en cuanto misterio, al oculto en cuanto oculto. Pero, ¿qué es eso? Nada. ¿Es difícil de entenderlo? Porque no podemos referirlo, porque no podemos decirlo, es lo innombrable, es lo no visible, y entonces lo visible es nada, lo no impalpable, y entonces ¿qué es lo impalpable? Pues nada, pero se refiere como lo impalpable, como lo invisible, o como lo inaparente, no lo podemos ver. Entonces, eso que no se puede ver es precisamente su fenomenalidad, diría Heidegger, pero es como el misterio del aparecer mismo, ¿sí? Se aparece la pluma, pero ¿de dónde se aparece? Si nada más surge así nada más. Nace Huitzilopochtli, pero nace así nada más porque él es un portento, él es un asombro, es Tetzauteotl, la divinidad asombrosa, portentosa. Entonces, fenomenología es la consideración a las cosas mismas en tanto que se aparecen, así nada más como de la nada, de las cosas mismas. Entonces, es considerar lo que se aparece junto con lo que no se aparece, que es su misterio. Ahora bien, la hermenéutica es más o menos lo mismo. La hermenéutica es, si la fenomenología es un dejar ser, o sea, referido a la contemplación de la pluma, entonces la hermenéutica es un dejar decir. El dejar decir no solamente es dejar decir al otro, que hable, que diga sus cosas, tratar de comprenderlo, ayudarlo a fortalecer sus argumentos, escucharlo, digamos, de manera auténtica en el sentido de poder querer comprenderlo, querer poder ayudarlo a decir lo que él quiere decir. O sea, la hermenéutica es un esfuerzo de comprensión de lo dicho y de lo no dicho, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué otro ejemplo podríamos decir? Decíamos de los textos originarios, ¿no? La historiografía, digamos que considera precisamente lo dicho, ¿no? Es un registro de registros, o es historia contada
de la historia, porque los historiadores también dan su punto de vista, ¿no? No meramente escriben con rigor y científicamente lo que investigan, sino que también ellos dan su punto de vista, ¿no? Son objetivos y en esa objetividad, digamos, intentan reflexionar y decir lo que piensan. Entonces, decíamos en un momento que la historiografía se va directamente a los textos y entonces se hace una historia de la historia, un registro de todos los registros que se vienen haciendo, ¿no? De los modos diferentes como se vienen haciendo. Entonces, la historia, digamos, originaria es la que considera lo no dicho, lo que está ahí en la historiografía, ¿sí? Apuntado, pero que no se dice. Por ejemplo, vamos a ver un poema de Nezahualcóyotl, que ya lo habíamos dicho la sesión pasada, pero que no les habíamos invitado a leer este libro. Miguel León Portilla hace una selección. Estos textos, la tinta negra y roja, lo negro y lo rojo tiene relación con la sabiduría. Lo rojo porque es el sol, es el lugar del saber, es el lugar de los colores, es el lugar de la luz, ¿no? Donde se muestran. Y el negro pues tiene que ver con la noche, con la oscuridad, con la noche primordial, con el abismo, tiene que ver con lo oculto. Entonces, todo esto implica este asunto de la tinta negra y roja, por eso Miguel León Portilla le puso así. Antología de poesía náhuatl. Vienen muchos autores, uno de ellos es Nezahualcóyotl, el cual les voy a leer este pequeño poema que ya lo habíamos visto, pero vámonos despacio, no se desesperen. Decíamos que si guardábamos paciencia o nos sorprendíamos a nosotros impacientes, guardáramos paciencia, y esa paciencia ya es un modo de meditación, ya es un modo de querer comprender, de tranquilizarse, de escuchar. Escucha bien, mira con calma, le dice el padre a su hija. Y entonces tiene que ver también con esto. El poema se llama Contemplo una flor. Bueno, la bibliografía del libro para los que les interese, ¿sí? Ahí son varias. Ediciones Era, impreso en España, 2008, Miguel León Portilla, la tinta negra y roja. Ay, ya se me perdió. Permítanme. Aquí está. Y dice, escuchen, recuerden, dice: por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto, contemplo una flor. Ojalá no se marchiten. Este pequeño poema de 4 renglones. Yo no sé cómo lo cantaban, pero está escrito en náhuatl, la lengua de los aztecas, para los que no lo sepan. Los aztecas hablaban en náhuatl. Náhuatl quiere decir lo cristalino, lo transparente, lo claro, lo nítido, referido al tono. El poema, voy a intentar leerlo en náhuatl. Como saben, este texto está en náhuatl y está en español. Muchos, aunque no lo crean,
todavía en las montañas, aquí en México, se habla la lengua de los aztecas y muchas otras de otros pueblos. Pero, y esto es especial, hay muchas personas que no saben hablar español. Es decir, el lenguaje del náhuatl se ha mantenido durante 500 años, ¿sí? Y hay personas que no saben hablar el español. Para mí eso significa mucho. Aunque ya sus hijos ya hablan dos lenguas, ¿no? El náhuatl y el español, o hasta a veces tres, si están cerca de otra comunidad que hable otra lengua, ¿no? Entonces, el poema dice así: Nikita in Xochitl, Quin ok ka tlamati no yolo, Yehua nikaki in Cuicatl, Nikita in Xochitl, Maca in Cuetlahuilla. Más o menos así se ha de escuchar, pero ¿ven qué extraño suena a nuestros oídos? Entonces decíamos en el video pasado, por fin lo comprende mi corazón. Esta traducción, digamos es un primer acercamiento. Ya llegarán esos poetas que se internarán aún más con la ayuda de estos textos, como lo estamos haciendo nosotros, ¿sí? Por fin lo comprende mi corazón. Esto es la traducción de León Portilla, ¿no? Kin ok ka tlamati no yolo. Por fin lo comprende mi corazón. ¿Esto qué quiere decir? Por fin lo entiendo, por fin lo comprendo después de una larga búsqueda. Es como cuando uno está de adolescente preguntándose ¿qué es Dios? ¿Por qué el Papa? ¿Por qué la gente? ¿Por qué el uno? ¿Por qué las telenovelas? ¿Por qué la televisión? ¿Por qué la enajenación? ¿Por qué el socialismo y su totalitarismo? Y su enajenación también de sus propios, ¿cómo les llaman? Sus propios principios, por así decir, o el capitalismo, el individualismo salvaje, ¿por qué el ser? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos aquí? La muerte, etcétera. Por fin lo entiendo. Bueno, cada quien tiene sus búsquedas, pero aquí en Nezahualcóyotl dice este pequeño poema: por fin lo comprende mi corazón. Mi corazón es el que busca, el que quiere saber, el que presiente. Entonces, digamos que hay un alcance de sabiduría, ¿no? Al fin lo comprendo. Es un comprender, es un eureka, es un a las cosas mismas, ¿no? Es un caerle el 20, como dicen aquí en México, ¿no? Avientas un 20 y el 20 cae por sí mismo porque se le deja caer y él dice la suerte. Es una moneda. Ya te cayó el 20, ya te cayó. ¿Ya lo entendiste? ¿Ya lo comprendiste? Entonces, la hermenéutica precisamente es esto, ¿no? Un querer comprender. Y entonces aquí, en esa búsqueda, le sale al encuentro, de su corazón la comprensión misma. Por fin lo comprendo, mi corazón. Esa espera tuvo su respuesta, entre comillas, fue correspondida y pone 2 puntos. Por fin lo comprende mi corazón. Escucho un canto. Está referido a la escucha y el canto. El canto, ya sea como poeta que escucha el canto y él lo canta, lo escucha cantando, y otra es escuchar el canto de las aves, que son los dioses que cantan en ella, ¿sí? Bueno, son las figuras que hablan estos poetas, pero está referido a la escucha del canto, pero el canto es
está referido no solo a las palabras que salen de aquí de la garganta, del diafragma y digamos, la articulación, está referida al sentido, no a los nervios y a la garganta y todas estas cosas, sino al significado. Por eso decíamos que el comprender es más originario que la razón comprendida modernamente, ¿no? Entonces después dice, contemplo una flor. La contemplación está relacionada a la mirada. Contemplo una flor, ¿qué quiere decir? Que dejo a la flor ser flor. Decíamos en el video pasado que hoy cualquier cosa que vemos ya la vemos como con signo de pesos, ¿no? ¿Qué hago con esa flor? ¿La quiero sujetar? Le saco una fotografía. Es tan hermosa que la vendo, la regalo, la compro, no sé. O sea, dejar a la flor ser flor solamente es contemplarla. Muchos dirán, ay, qué fácil, ¿no? Pues sí, es lo más simple, pero eso simple, dice Martin Heidegger, lo hemos olvidado. ¿Por qué? Porque estamos, digamos, caídos en un mundo, en un momento histórico en el que lo simple nos llama la atención. No es novedoso. Lo sencillo ya lo hemos perdido. Pero bueno, aquí también está referido a esto de la hermenéutica, ¿no? No, perdón, o sea, escucho un canto está referido a la hermenéutica, la escucha, ¿no? Escucho un canto, me dejo decir por el canto. Y en la hermenéutica es, perdón, en la fenomenología es contemplo una flor. Contemplo una flor, no nos hagamos bolas. El contemplar está referido al ser, al dejar ser, a la apariencia, a lo que se muestra, como decíamos, la pluma, ¿no? La pluma es la apariencia y su misterio es lo inaparente. Cuando nosotros decimos contemplar lo inaparente, nos estamos refiriendo a lo que implica la palabra, lo inaparente, lo aparente y lo y que forma lo inaparente. ¿Se entiende? Lo inaparente es considerar el misterio de la pluma, nada más. Es oculto, nada más. Ese padre del dios Huitzilopochtli que no es nada propiamente, pero está referido y está configurado como su padre, ¿sí? Porque de allá vino, de donde surgió la plumita, de lo oculto. Y así se queda lo oculto. Esto es, gracias al misterio, los mexicas y muchos pueblos originarios no tienen ideologías, no tienen sistemas. O sea, su fundamento, por ejemplo, del pueblo mexica, es el valor de los guerreros que está referido a su Dios. Y su Dios, el fundamento, digamos, es como su... Es lo que sostiene a los mexicas, su divinidad. Pero, ¿quién sostiene a Huitzilopochtli? La oscuridad. Su origen, su misterio, de dónde surgió, de dónde vino. El Dios desconocido propiamente. Es también nada. Cuando nosotros decimos, oh Dios, es para decir, llamar a lo innombrable, porque así los llamamos, lo que no podemos decir, lo que es lo otro de nosotros, que es la divinidad, no sabemos referirla. Y entonces le llamamos Dios, Tloquenahuaque, Ipalemuani, Ometeot, y así, somos tus esclavos. Entonces, viene aquí, ¿no? Hay una espera, hay un encuentro, está anunciando ya
por fin lo entiendo, por fin lo comprendo, por fin me cayó el 20. Ah, entonces ¿qué? Pues escuchar el canto. Escucho lo dicho y lo no dicho. Contemplar una flor. Ah, lo aparente y lo inaparente. Decíamos que si solo consideráramos las meras palabras, la sintaxis, la semántica, la oración, el sujeto, verbo, predicado, no sé, todo lo que refiere al lenguaje en su manera, digamos, sistemática y científica, como hoy se da en la redacción, pues digamos que entendemos, pero cuando queremos entender lo no dicho se nos dificulta, porque siempre en el lenguaje se trata de escribir lo que se dice ahí, expreso, pero y lo que está oculto. Entonces la hermenéutica está referido precisamente a lo no dicho. Lo no dicho implica lo dicho y lo no dicho, por supuesto, ¿no? Pero también lo hemos olvidado. Por fin lo comprende mi corazón. ¿Escuchamos el canto? ¿Estamos en búsqueda? ¿Estamos esperando comprender algo? No, parece que ya sabemos todo, ¿no? Aquí dice tal cosa y punto. Yo escuché tal cosa y punto. Entonces viene la tercera frase. Ojalá no se marchite. Ojalá no se marchite. Creo que la palabra ojalá viene de nuestro español, que tiene que ver con Alá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá no se marchiten. Que no se marchite mi corazón, bueno, el corazón, el canto y la flor, ¿no? Que no se marchiten, que sean, quiere decir. Que seas tú, que llegues a ser, que florezcas de modo originario, no como hoy, ¿no? Que como decíamos, cualquier persona puede titularse y ya tener y ya se realizó. Pues no. Como decía AMLO, bueno, son sus ejemplos, ¿no? Pero también es un decir nada más, ¿no? De decir 90% la honestidad, 30% el conocimiento de algo. Pero lo que está poniendo énfasis es en su ser. Y pues aquí también, ¿no? Es como referir, digamos, al ser del canto, al ser de la flor, al ser del corazón, que florezcan de manera originaria. Hoy en la modernidad es muy complicado decíamos, de expresar lo oculto en cuanto tal. Bueno, esto es lo que les queríamos decir. No sé si me pase algo sobre la hermenéutica. Entonces, hermenéutica es un dejar decir. Fenomenología es un dejar ser a lo otro, al misterio, a lo inaparente, a lo no dicho, ¿sí? Por eso dice Heidegger, bueno, y aquí en el Popol Vuh, ¿no? Diríamos, Heidegger leyó el Popol Vuh. ¿Por qué? Porque el origen del primer discurso es el silencio. El lenguaje no es un algo, como decíamos. Es propiamente nada, porque no podemos decir como el Dios, el lenguaje es tal cosa. No, sino que es como la voz que nos habla y nos dice
haz esto, haz lo otro, no sé. Es el lenguaje mismo que nos habla, que habla a través de nosotros. Por eso decíamos, nosotros hablamos, pero cuando somos inspirados o tocados por el lenguaje originario, entonces nosotros somos hablados. Es como el Tlactuani, él es el que habla, sí, pero de alguna manera él es hablado por los dioses. Entonces la esencia del que habla es ser hablado, ¿sí? Nada más para, creo que aquí, para recordar esto de la fisis, se nos pasaba en el video anterior, hablamos de cómo considerar a la historia, ¿sí? Este modo, esta consideración de los textos, como este texto que acabo de leer de Nezahualcóyotl, si lo leemos, digamos así muy literal, no nos va a decir mucho. Solo podemos decir, está bonito. Ah, sí, está en náhuatl. Y ya. Pero cuando nosotros consideramos al texto, como decía Cristóbal del Castillo, hay dos traducciones, o sea, cuando refiere a sus textos que escribió sobre la salida de Aztlán o la Noche Triste y otros desaparecidos, en la traducción de Federico Navarrete, dice algo así como, por fin, no, dice algo así como, y este texto, estos escritos, esta historia, la historia, dice Navarrete, bueno, en su traducción de Navarrete es leerla, considerarla como si siempre estuviera viviendo, como si siempre estuviera germinando, como si siempre estuviera brotando. Es algo que no cesa, pero ese algo no es nada, como decíamos, ¿no? Bueno, en la traducción de Francisco del Paso y Troncoso dice más o menos lo mismo que Navarrete, pero hay un ligero cambio. Entre las dos, pues se complementan muy bien, pero dice algo así como, y este libro, cierto, poco más o menos, estará brotando siempre, germinará, estará siempre, siempre viviendo estará. ¿Por qué? ¿Por qué este libro no se va a la basura como muchos otros de ahí de San Bors, ¿no? Que dan recetitas? Porque estos resguardan lo oculto, por eso mismo. Y bueno, parece que ya, este video llega aquí, se termina entonces este asunto, y digamos que ustedes ejerciten dejar ser, dejar decir de los demás, de nuestros amigos, familiares, señas que se nos dan en el cielo, los animales, las plantas, la flor quiere ser flor, pero no la dejamos, ¿verdad? Nuestros ojos capitalistas determinan, nuestra voluntad quiere arrancarla. Es difícil, pero bueno, poco a poco, ¿no?